Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos escuchan en esta grabación, nos observan en esta grabación, pues es la primera vez que grabo una predicación fuera de misa. La circunstancia me parece que todos la conocemos. Estoy en otra parroquia y sin embargo pues quiero por supuesto seguir pues aportando predicación en redes sociales, como es esta plataforma en la que ustedes están escuchando ahora. Se recordarán ustedes las lecturas de los domingos anteriores, domingos después del Corpus, ¿no? El domingo después de Corpus escuchábamos el Evangelio de San Mateo, es decir, volvíamos al ciclo A y la lectura continuada, y escuchábamos cómo el Señor pues llamaba a sus discípulos y se nombraban cada uno por su nombre. El siguiente domingo, es decir, el domingo hace 15 días, escuchábamos al Señor que instruía, daba las primeras palabras a aquellos apóstoles que había elegido de entre sus discípulos y les decía que no tenían que tener miedo, porque efectivamente predicar la verdad resulta que eso es peligroso y la gente empieza a perseguir a aquella gente que es buena y a aquella gente que predica la verdad y que dice la verdad y que actúa en la verdad. Pues tristemente es una cosa bien extraña, pero la gente empieza a perseguir a la persona que empieza a predicar la verdad. Jesucristo, por supuesto, es el mismo ejemplo. Hace 8 días, el domingo, también escuchábamos lo siguiente, ¿no? Las exigencias que Jesús tenía con aquellos apóstoles. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, pues no es digno de mí. Y también pues decía una cosa, y eso era nuestra predicación en este domingo, pues el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Hasta cierto punto, en ese sentido, es una pues muy bonita reflexión en torno al apóstol, porque también va a recibir pues detalles, cariño de las personas que lo van a recibir, y por supuesto las personas que lo van a recibir también recibirán bendición, como era nuestra predicación. Y pues ahorita el mensaje es muy hermoso, muy hermoso, porque bueno, voy a tomar parte, más bien la predicación, en este punto muy concreto, en donde él dice: vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados. Recordemos que esa expresión lo dice nuestro Señor inmediatamente después, cuando aquí no lo dice, pero en otro evangelio dice: se llenó de júbilo en el Señor, en el Espíritu, y exclamó, dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, está haciendo una oración al Padre, pero sus apóstoles lo están escuchando. Y entonces que él diga frente a sus apóstoles en oración: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, yo los aliviaré, es una cosa de verdad que es una muy buena noticia, es decir, es evangelio. Y en este punto quisiera hacer la reflexión, porque a mí me da como mucha pena de que mucha gente, la verdad, por no decir todos, están agobiados. Como lo hemos dicho en otras predicaciones, lastimosamente hoy la enfermedad a nivel global es el famoso estrés, y la gente está muy cansada, la gente está muy agobiada, y eso pues yo lo digo porque también la expresión
o más bien la consecuencia de ese cansancio se manifiesta a nivel global. Se está dando, por ejemplo, muchos suicidios, y no estamos hablando de gente grande, de gente anciana que ya le pesan los años, ya tiene muchos achaques, ha pasado por muchas circunstancias y por consiguiente pues ya considera que es necesario descansar y se quiere morir. Pues en cierta manera legítimo, pero el problema es que muchachitos, jovencitos que están saliendo de la niñez, están entrando en la adolescencia, y hay jóvenes también y jóvenes adultos que están, digamos, manifestando esto incluso a veces llegan tristemente a término, pues aquel acto de suicidarse. Y entonces eso es una cosa muy preocupante, y eso, como digo, se ha extendido a nivel global. En otra ocasión he dicho yo, por supuesto que son noticias no muy recientes, pero tampoco es que sea demasiado atrasado, pero por ejemplo el gigante asiático, ¿no? El país de China, por decir uno, ¿no? Resulta que creó una oficina para el cuidado o para la atención de la juventud que se está suicidando. Mencioné uno, pero por supuesto, como digo, eso está extendido, es una enfermedad a nivel global. Y la gente está muy cansada de la vida. La vida pesa. ¿Por qué está pesando la vida demasiado? Y es que, lastimosamente, hemos, digamos, como hecho a Dios a un lado. Y entonces eso implica el cansancio, porque la vida sin Dios resulta muy pesada. Resulta muy pesada. Voy a contar algunas historias para que tal vez nos convenzamos. Digo tal vez porque es que las palabras lastimosamente no convencen, sino que más bien es el ejemplo de narraciones. Yo podría predicar pues una predicación ortodoxa y teológica, pero lastimosamente hoy en el ambiente pues se percibe una como pereza, ¿verdad?, a la hora de hacer análisis, y por eso pues pongo ejemplos para que capte mejor nuestro cerebro, pero mejor si decimos nuestro corazón. Pero uno sí nota, digamos, el cansancio de la gente, y por eso voy a poner este ejemplo. Voy a poner varios, algunos que yo mismo he inventado, pero también son de experiencia común, y otros narrados por algún otro sacerdote. Primero, carguen con mi yugo, dice Jesucristo, tomen mi yugo sobre ustedes. Resulta que cuando el Señor llamó a sus apóstoles, entonces Él les decía: el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Pues es una exigencia, ¿no? Eso ¿cómo se llama? Eso se llama una ley. Y por eso yo pongo este ejemplo, digamos, de la obediencia a Dios. Entonces pongo este ejemplo muy concreto, que digo que es un ejemplo muy común que está pasando ahora, que no debería pasar, pero pasa demasiado. Y yo lo digo, por supuesto, alguno podrá tener su propia interpretación, digamos, de machismo, de lo que sea, pero no lo digo por eso, sino porque la mujer sufre mucho y sufre más que nosotros los varones. Entonces, invento esta historia, ¿va? Pues una jovencita, vamos a ponerle nombre, ¿va? Rosa Dalila, ¿va? Rosa Dalila, pues es una jovencita que está entrando en la adolescencia, y resulta que se enamora, porque ahora se está dando eso, ¿no? 14 años y la gente ya anda con novios, pues se enamora Rosa Dalila, ¿no? Y entonces esta niña, todavía casi, viene la mamá, la regaña. La mamá la regaña, le dice: mija, ¿y usted por qué está con novio? Usted no tiene edad para tener novio. Y claro, la respuesta actual, como les han robado la autoridad a los papás, la mentalidad actual, entonces viene esa niña y le responde mal a su mamá y le dice: mamá, ¿y vos quién sos para decirme lo que tengo que hacer? Déjame vivir mi vida, no te metas. Y entonces esa niña pues no quiere que la mamá la reprenda, como la mamá, como la ama. Entonces todos los días le dice: mija, deja ese novio, eso no está bien para usted. Entonces la muchacha se aburre, entonces un día agarra sus maletas y se va con el novio, ¿no? Pero resulta que este novio pues era un hombre ya mayor, de 25 años, y entonces resulta que estaba casado y tiene esposa, ¿no? Y entonces a Rosa Dalila la dejó por allá en una posilga, no le da gasto,
y solo la usa, y entonces la dejó abandonada por allá. Y entonces ahora Rosalía le pesa porque no sabe qué hacer. Y lo normal que están haciendo ahora, pues me regreso con mi mamá. Y la mamá, disculpe, pues tonta también, la recibe otra vez. Yo le dije, mija, bueno, hay unos papás que no reciben a los hijos cuando pasan eso. Yo lo he visto y lo he escuchado también de parte de algún papá. Eso es el ser papá y ser mamá. Pero haga de cuenta que esta niña no la recibió su mamá, sino que le dijo, mija, usted se quiso ir con ese novio que yo le dije que no estaba bien, ahora se queda con él. ¿Se imagina usted la angustia que tiene esa niña? Y entonces ahora no sabe qué hacer, porque allá está abandonada, no le compra nada, no le da de comer, está enflaqueciéndose. Lo que quiero decir con eso es que era más fácil obedecer la ley de la mamá en la casa porque la amaba. Y ese caso está pasando demasiado. Lo digo porque es que yo sé que muchos lo conocen. Muchos lo conocen. Entonces, la ley de Dios, dicha a través de la mamá, no quiso obedecer, después le resultó más pesado ese yugo. El yugo es aquella cosa que carga el buey, ¿no? Es decir, siempre hay una ley. La ley de la vida, eso, por más que nosotros queramos evadirla, esa se respeta. La ley de la naturaleza, esa nadie la puede violar. Y aquel que la viola, el que viola la ley natural, y entonces paga las consecuencias. Entonces es una historia que le pongo yo. Ahora le voy a poner una historia. Esto yo lo inventé, pero es una cosa común, es una cosa que está pasando. Ahora yo le cuento una historia que contó un sacerdote Escolapio. Yo suelo citar a este sacerdote. Él es pedagogo, filósofo, psicólogo y es maestro, es de la Orden de los Escolapios. Y entonces él cuenta una historia que a mí me impactó mucho y que, si me permiten, es mi propia experiencia también. Entonces él, como maestro, pues vio crecer a muchos niños en su escuela, le dio clases a muchos, y entonces cuenta él una historia de un niño pues que llevaba muy bonito a la clase, estaba estudiando, y entonces pues fue creciendo, pero de pronto desapareció del colegio, ¿no? Y él cuenta cómo un tiempo después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo después, pero tuvo que ser años, regresó aquel niño, pero ya no con cara de niño, sino ahora con cara de joven ya. Venía pues así con cara de marero, pues con el pelo alborotado, como de espanto, con piercings y con aretes y todo por todas partes, o sea, desbaratado, ¿no? Y este muchacho pues le llega a hacer un reclamo a su maestro y le dice, maestro, no voy a mencionar su nombre, ¿va? Profe, regáñeme, dígame algo, pero regáñeme. Y si me permite, como digo, esa es mi propia experiencia. Porque este muchachito, este joven, parece que sus papás no cumplieron con el deber de ser la voz de Dios en ese hogar y poder dirigir rectamente a este joven. Y ese joven, pues haciendo lo que él quiere, cosa que está pasando ahora en los hogares. Este joven hizo lo que quería, pues ese joven le contó a su maestro que había hecho de todo, ¿no? Eso, había probado marihuana, había probado licor de todas las clases, había violado, había tenido sexo con no sé qué, y bueno, hasta matado creo que había hecho, él lo cuenta muy bien. Y entonces todo eso le pesaba a él porque él hizo lo que quería. No se le puso una ley, y su propia ley, su propia vida hizo que él se sintiera aplastado por la vida. Entonces le pesaba la vida y él sentía como la necesidad de que alguien le jalara las riendas. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Eso es lo que está pasando y la gente está agobiada porque algunos filósofos han dicho que uno no tiene que obedecer a nadie y que uno tiene que hacer lo que siente el corazón. Me parece que saben de quiénes estoy hablando. Entonces uno hace y deshace con su vida y por eso después resultan tan agobiados, y entonces después no saben qué hacer con la vida y ahí viene pues lastimosamente la trágica consecuencia del suicidio. Mejor me mato, mejor me muero. Pues muchos lo llegan a ejecutar, muchos no lo ejecutan,
pero lo están pensando y casi que lo intentan, pero la vida les pesa demasiado, la vida les pesa demasiado. Y entonces uno sí puede preguntar, entonces, ¿por qué les pesa demasiado? Bueno, porque por lo que ya explicamos estas dos historias que cuento. Entonces eso le dice Jesús a sus apóstoles: carguen con mi yugo, es decir, la ley de Dios, dice San Juan, no es pesada, no es pesada. ¿Por qué? Porque cuando se ama y sabe de que la ley viene de alguien que nos ama y que está diciendo todo para nuestro bien, entonces es muy sabroso cumplirlo, y esa ley, que es un yugo, que sí tiene su cierto peso, pero también nos descansa, nos descarga de nosotros mismos, y entonces uno puede vivir, como dice aquí, pues con una carga ligera, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y qué rico es sentir también, ¿verdad? Ese descanso, esa paz. Eso es muy sabroso. Un fraile que suelo citar también, con esto ya casi termino, entonces también cuenta eso. Por ejemplo, vamos a poner un tercer ejemplo. Pues haga de cuenta hoy, como digo, lastimosamente las filosofías, las mentalidades nos llevan por un lado, por otro y por otro. Entonces haga de cuenta un papá que tiene dos caras, y entonces él quiere proyectar ante sus hijos como autoridad, pues quiere proyectar que él es pues como de piedra, ¿no? Quiere proyectar como el hombre de acero. Y entonces a lo largo de toda la vida lo maneja, y entonces después eso pesa. ¿Por qué? Porque es que algún día hay fracasos, ¿no? Algún día hay fracasos. Entonces no, que mi papá era exitoso. Y entonces él dice, ¿verdad?, que es bueno que un papá, por supuesto que es un papá genuino, cuando se hinca delante de Jesucristo, entonces es un descanso para él, porque él no tiene que estar proyectando como un papá de acero, que nunca va a fallar, sino que eso se lo deja a Dios, y eso es un descanso para él. Entonces no nos tomemos atributos, cosas que nos van a cargar. Carguemos con la ley de Cristo, la ley del amor, ¿verdad? La ley del amor es la ley más maravillosa, ¿verdad?, que uno puede experimentar, y eso dará pues una paz y un descanso tan sabroso que uno pues vivirá muy bien por muchos problemas que tenga. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que no son los problemas ni las circunstancias de la vida lo que hace que una persona se deprima, sino que no tiene en quién poner su mirada. Por eso es que el Salmo número 130 precisamente dice eso, ¿no?, como un niño en brazos de su madre. Pues entonces eso es muy sabroso. Termino entonces con la famosa frase de San Agustín, ¿no? Pues el corazón está completamente inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces descansemos en el Señor. Aceptemos la ley que tiene para nosotros. Dejemos esa ley que nosotros mismos nos hemos impuesto y que el mundo nos ha puesto, y que eso nos da pues un agobio espantoso. Y tenemos, como digo, las trágicas consecuencias de ver cómo hijos están pensando en el suicidio, cómo pues la gente se asesina. Pues dejemos esas leyes del mundo. No digo que no haya leyes buenas, pero cosas que nos mete el mundo, que nos cargan la vida, es mejor aceptar la ley del Señor. Como dice el padre Ceciño en una de sus canciones: algún día el mundo tendrá que aceptar tus normas de bien vivir, dice el padre Ceciño en una de sus canciones. Entonces nuestro corazón descansará cuando esté en el Señor Jesús. Amén.